¿Qué tal? Mi nombre es Cristian Cuesta, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana. Eh, Me tocó exponer en la materia de Estadística Inferencial 2 y vamos a empezar. Vamos a empezar con el 12.2, que es ANOVA de un factor. Conocimientos estadísticos y pensamientos críticos. ANOVA. A continuación se incluyen las anchuras del cráneo obtenidas de los cráneos de hombres egipcios de tres épocas diferentes, según datos de Ancient Race of the Divide de Thompson y Rondal Massiver. Suponga que planeamos usar una prueba de análisis de varianza con un nivel de significancia de 0.5 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes épocas tienen las mismas medias. En este contexto, ¿qué características de los datos indica que deberíamos utilizar análisis de varianza de un factor? Si el objetivo fuera someter a prueba la afirmación de que las tres épocas tienen la misma media, ¿por qué el método se denomina análisis de varianza? Los datos están ordenados de acuerdo con característica o factor de la época. B. El término análisis de varianza se refiere al método que se utiliza para someter a prueba la igualdad de tres medias. El método se basa en dos estimaciones diferentes de la varianza poblacional. ¿Por qué una prueba? Remítase a los datos muestrales del ejercicio 1. Si queremos someter a prueba la igualdad de las tres medias, ¿por qué no utilizamos tres pruebas de hipótesis separadas? Para media 1 igual a media 2, media 2 igual a media 3 y media 1 igual a media 3. El método para someter a prueba la igualdad de dos medias a la vez requiere de tres diferentes pruebas de hipótesis. Si utilizamos un nivel de significancia de 0.05 para cada una de las tres pruebas de hipótesis, el nivel de confianza general podría ser tan bajo como 0.953 o 0.857. En general, conforme incrementamos el número de pruebas de significancia individuales, aumenta el riesgo de obtener una diferencia de pruebas que significancia individuales. Aumentamos el riesgo de obtener diferencias únicamente por azar, en vez de una diferencia real en las medias. Interpretación de valor P. Si usamos un nivel de significancia de 0.05 en un análisis de varianza de los datos muestrales del ejercicio 1, obtenemos un valor P de 0.031. ¿Qué debemos concluir? Debemos rechazar la hipótesis nula de que las tres épocas tienen la misma anchura media de cráneo. Existe suficiente evidencia para concluir que al menos una de las medias difiere de las otras. ¿Cuál media es diferente? Remítase a los datos muestrales del ejercicio 1. Si las tres medias muestrales son 132.7, 134.4 y 138.1, podemos utilizar el análisis de varianza para concluir que la anchura media del cráneo del año 150 después de Cristo es diferente de las medias de los años 400 antes de Cristo y 1850 antes de Cristo. ¿Por qué? No, puesto que el valor de P de 0.31
.031 es menor que el nivel de significancia de A es igual a 0.05, rechazamos la hipótesis nula de que la media del cráneo del año 150 después de Cristo es diferente a las otras. En los ejercicios 5 a 16 utilice análisis de varianza para prueba indicada. Medidas de facilidad de lectura. Se selecciona al azar páginas de El oso y el dragón de Tom Clancy, Harry Potter y la piedra filosofal de J.K. Rowling y La guerra y la paz de León Tolstoy. Se obtuvieron puntuaciones sobre la facilidad de lectura de cada página en la escala de Flesch, así como resultados de la calculadora TI 8384 Plus del análisis de varianza, los cuales aparecen en el margen. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los tres libros tienen la misma puntuación media de facilidad de lectura de Flesch. F es igual a 9.469. El valor P es igual a .000562. Rechace la hipótesis nula. Existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que los tres libros tienen la misma puntuación media de facilidad de lectura Flesch. Palabra por oración. Se selecciona al azar muestras de la página de las páginas de los tres libros considerados en el ejercicio 5. Se calculó el número promedio de palabras por oración de cada página. A continuación, se muestran los resultados de Minitab para el análisis de varianza. Utilice un nivel de significancia de .05 para someter a prueba la afirmación de que los tres libros tienen el mismo número de media de palabras por oración. F crítica es igual a 3.91, que es grande, y el valor de P es menor al nivel de significancia. Se rechaza la hipótesis nula de media 1, media 2 y media 3. Hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que los libros tienen el mismo número medio de palabras por oración. Pérdida de peso con diferentes dietas. En un estudio de los programas Atkins, Son, Wayne Weichers y Ornish para perder peso, 160 sujetos siguieron los regímenes de tal manera que cada dieta fue adaptada por 40 sujetos. Se pesó a los individuos antes de iniciar el programa y nuevamente un año después de seguir la dieta. A continuación, se presentan los resultados de la ANOVA analizado con Excel según datos Comparison of the Atkins, Ornish, Wayne Weichers and Sondiets for weight loss and hair disease risk reduction. The Decision Adult Journals of the American Medical Association, volumen 293, número 1. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la pérdida media de peso es igual con todas las dietas, considerando que las cantidades medias de pérdida de peso después de un año son 2.1, 3.2, 3.0 y 3.3 para las 4 dietas. Parece que estos son eficientes, ya que el valor estadístico de prueba F es igual a .352, es pequeño, y el valor de P es igual a .787 mayor. No rechace la hipótesis nula de que la pérdida media de peso
es igual con todas las dietas. Pesos de dulces M&M. Utilice los pesos de dulces M&M en gramos de 6 categorías diferentes de colores, listados en el conjunto de datos 18 apéndice B. A continuación, se representan los resultados del análisis de varianza de StatDisk con un nivel de significancia del 0.5. Identifique el estadístico de prueba, el valor crítico y el valor de P. ¿Qué concluye? Aquí tenemos lo que es el estadístico de prueba F y el valor crítico, estadístico de prueba, valor crítico y el p-value. No hay evidencia suficiente para decir que las medias de los pesos de los dulces son iguales o cercanos. 9. Ganancias de películas. Si consideramos las ganancias brutas en millones de dólares de películas con clasificación PG, PG-13 y R, obtenemos los siguientes resultados del análisis de varianza del programa SPS. Los datos muestrales originales se enlistan en el conjunto de datos 9 del apéndice B. Utiliza un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las películas con clasificación PG, PG-13 y R tienen la misma ganancia medias. Bueno, aquí estamos viendo nuestra F y nuestro valor de significancia, que es nuestro P. El valor de F es igual a 5.313, el valor de P es igual a 0.010. Rechace la hipótesis nula. Existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las películas con clasificación PG, PG-13 y R tienen la misma ganancia media. Cantidades de voltaje. En el conjunto de datos 13 del apéndice B se listan las cantidades de voltaje medidas de la electricidad suministrada directamente a la casa del autor de un generador Generac independiente modelo PP5000 y de un alimentador de electricidad ininterrumpida APC modelo CS350 conectado al suministro eléctrico de la casa del autor. A continuación se presentan los resultados de análisis de varianza obtenidos por medio de un programa JMP. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los aparatos eléctricos componen la misma forma cuando reciben alimentación de las tres fuentes diferentes de electricidad. Bueno, aquí tenemos que nuestro valor de F es de 183.01, el valor de P es de 0.0001, el valor de F es mayor que el nivel de significancia P. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula de que se puede esperar que los aparatos eléctricos se comporten de la misma forma cuando reciben alimentación de las tres fuentes diferentes de electricidad. Aquí tenemos nuestra F crítica. Ahorita más adelante les voy a enseñar cómo sacarlo. Lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choques utilizados en los mismos automóviles del programa del capítulo. Se utilizaron las siguientes medidas IC por las siglas Heat Injury Condition, que representan
que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Ok, vamos a hacer esta mini tab. Ay, me equivoqué. Ahora sí. Compacto, medianos y grandes. Van a ser estos. Bueno, para empezar, vamos a stat, ANOVA, on way. Marcamos aquí que sea columnas separadas. Ok. Marcamos lo que son compactos, medianos, en responses, compactos, medianos y grandes. Vamos a OK. Aquí nos da una gráfica, nuestra gráfica de intervalos. Y nos da nuestros valores. Aquí nuestro p-value, nuestro f-value. Y aquí lo tenemos. Estadístico de prueba F igual a .3974, valor de P igual a .6759. No rechaza la hipótesis nula. No existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Estos datos no sugieren que los automóviles más grandes sean más seguros. Bueno, vamos a sacar la F crítica. La F crítica, nuestra gráfica de distribución, la sacamos de esta forma. Utilizamos estos dos valores, el factor y nuestro error. Vamos a gráficas, probability distribution plot, view probability, distribución F, el numerador y el denominador lo utilizamos el numerador 2 y el denominador como 27. OK, y nos da nuestra F crítica, que es la que tenemos ya acá en la presentación. OK, vamos a continuar. Lesiones del tumor en un choque de automóvil. A continuación se presentan las cargas medidas en libras sobre el fémur izquierdo en maniquís para pruebas de choques utilizadas en los mismos automóviles del problema del capítulo. Utiliza un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Vamos a Minitab. Tenemos estos datos. Stat, ANOVA. OK. Borramos los datos que teníamos. Vamos a compacto 1, medianos 2, medianos 1 y grandes 1. La gráfica. Aquí tenemos nuestros datos que los tenemos también. Bueno, aquí están. Se rechaza la hipótesis nula.
de que las categorías de autos tienen la misma media. Estos datos sugieren que los automóviles más grandes sean más seguros. Tiempo en triatlón. Tiempos en triatlón. Jeff Parent es un profesor de estadística que participa en triatlones. A continuación se presentan los tiempos en minutos y segundos que registró en una prueba de bicicleta que comprendió 5 vueltas a lo largo de cada milla en un circuito de 3 millas. Utiliza el nivel de significancia 0.05 para someter a prueba la afirmación de que el profesor tarda el mismo tiempo en correr cada milla. Parece que algunas de las millas tienen una pérdida de su vida. Okay, vamos a sacar estos datos. Aquí están las millas. Stat, ANOVA, Angway. Están los datos. Ok. Vemos la gráfica. Es un poquito desbalanceado. Vamos a ver ahorita. El estadístico de prueba F es igual a 27.2488. Valor de P es igual a 0. Rechace la hipótesis nula. Existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las 3 millas diferentes tienen el mismo tiempo medio. Los datos sugieren que la tercera milla toma más tiempo y una explicación razonable es que la tercera vuelta incluye una pendiente. Emisiones de automóviles. A continuación se listan las cantidades medias de gas invernadero emitido por 3 categorías diferentes de automóviles. Según el conjunto de datos 16 del apéndice B, las mediciones se expresan en toneladas por año. En equivalente de CO2, utiliza un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles emiten la misma cantidad media de gas de invernadero. Con base en los resultados, parece que el número de cilindros afecta a la cantidad emitida de emisiones de gas de invernadero. Ok, vamos a inventar. Aquí está. Vamos a hacer stat ANOVA way y vamos a 4 cilindros, 6 cilindros y 8 cilindros. Parece que no la gráfica. Vamos aquí. Los tenemos acá los datos. Tenemos que F es igual a 32.32, P es igual a 0.0. Se rechaza la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles emiten la misma cantidad media de gas invernadero. Al parecer, el número de cilindros no afecta la cantidad de emisiones de gas invernadero. A ver, en los ejercicios 15 y 16 se utiliza el conjunto de datos del apéndice B. Nicotina en cigarrillos. Remítase al conjunto de datos 4 del apéndice B y utilice las cantidades de nicotina en miligramos por cigarrillo de los cigarrillos tamaño grande, de los mentolados de 100 milímetros y de los no mentolados de 100 milímetros. Los cigarrillos tamaños grandes sin filtro son sin filtro, no son mentolados ni ligeros.
Los cigarrillos mentolados de 100 milímetros tienen filtros y no son ligeros, al igual que los no mentolados. Utiliza un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres categorías de cigarrillos producen la misma cantidad media de nicotina. Puesto que los cigarrillos tamaños grandes son los únicos que no tienen filtro, parece que el filtro marca una diferencia. Estadístico de prueba: F es igual a 18.9931, valor de P es igual a 0. Rechace la hipótesis nula. Existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que los tres tipos diferentes de cigarrillos tienen la misma cantidad media de nicotina. Puesto que los cigarrillos tamaños grandes tienen la media más grande de 1.26 miligramos por cigarrillo en comparación con las otras medias de 0.87 miligramos y 0.92 miligramos por cigarrillo, parece que los filtros marcan una diferencia. 16. Alquitrán en cigarrillos. Remítase al conjunto de datos 4 del apéndice B y utilice cantidades de alquitrán en miligramos por cigarrillo de las tres categorías de cigarrillos descritas en el ejercicio 15. Utiliza un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres categorías de cigarrillos producen la misma cantidad media de alquitrán, puesto que los cigarrillos tamaño grande son los únicos que no tienen filtro. Parece que el filtro marca alguna diferencia. Aquí tenemos estos. Nuestros datos. Aquí tenemos nuestros datos, nuestro p-value, nuestro valor, nuestro f-value. Ok, f es igual a 18.99, p es igual a 0.000. Se rechaza la igualdad de medias de alquitrán. Parece que el filtro del cigarrillo grande marca una diferencia. Uso de prueba de Tunkey. En esta sección se incluyó una palabra de resultados de la prueba de Bonferroni con los datos de la tabla 12-1 presentados en los problemas del capítulo. A continuación se muestran los resultados generados por SPSS de la prueba de Tunkey. Para los mismos datos, compare los resultados de la prueba de Tunkey con los de la prueba de Bonferroni. Bueno, los resultados de la prueba Tunkey indican que la media de todos los automóviles compactos difieren significativamente de la media de los automóviles grandes. Se concluye lo mismo que con los resultados de la prueba de Bonferroni. Uso de la prueba Bonferroni. A continuación se presentan los resultados parciales de la prueba de Bonferroni con los datos muestrales utilizados del ejercicio 14. Suponga que utiliza un nivel de significancia del 0.05. ¿Qué nos indica la pantalla de resultados? Utilice el procedimiento de prueba de Bonferroni para determinar si existe una diferencia significativa entre la cantidad media de gas de invernadero emitido por los automóviles de 6 cilindros y la media de los automóviles de 8 cilindros. Identifique el estadístico de prueba y valor P a los valores críticos. ¿Qué indican los resultados? Bueno, A. Se rechaza la hipótesis nula ya que el valor de P es menor que el nivel de significancia. B. Parece
que las mediciones de automóviles compactos tienen una media que difiere significativamente en la media de los automóviles. Bueno, herramientas estadísticas aplicadas en el campo laboral. A continuación, se listan cantidades de voltajes de transistores emitidas en 3 categorías diferentes de celulares. Las mediciones se expresan en voltajes utilizando un nivel de significancia del 0.05, que faltó un 0, para someter a prueba que las diferentes categorías emiten la misma cantidad media de voltaje, que se puede concluir con los datos. Vamos a hacerlo en mitad. Esos datos los puse al final. Stat, basic static, no, stat, ANOVA, OnWay, y vamos a poner lo que son los celulares 1, 2 y 3. Ok, tenemos los datos. F es igual a 32.32, P es igual a 0.000. Se rechaza la hipótesis nula de que las diferentes categorías de celulares emiten la misma cantidad media de voltaje. Al parecer, las categorías no afectan la cantidad de emisiones de voltaje. Vamos al 12-3, ANOVA de 2 factores. Conocimientos estadísticos y pensamientos críticos. ANOVA de 2 factores. Un grupo de investigadores eligen al azar a hombres y mujeres y los pesan, como en el conjunto de datos 1 del apéndice B. Sus pesos se presentan en la siguiente tabla, de manera que cada celda incluye 5 pesos. ¿Qué características de los datos sugieren que el método de análisis adecuado es una ANOVA de 2 factores? Es decir, ¿qué aspecto de los datos indica 2 factores? Los datos son bidireccionales porque los datos de la tabla se caracterizan en función de 2 variables, edad y sexo. Si los datos solo se categorizaran por una variable, entonces los datos habrán sido unidireccionales. ANOVA de 2 factores. Si los pesos se registran en la tabla descrita del ejercicio 1, ¿por qué podríamos determinar al utilizar el método de análisis de varianza de 2 factores? El análisis de 2 variables nos dice que es un efecto de interacción entre los elementos. Si es un efecto de interacción, también nos dice que se trata de un efecto de fila y o un efecto de columna. Diseño balanceado. Si los pesos se registran en la tabla descrita en el ejercicio 1, el resultado es un dicho balanceado porque, como cada celda contiene el mismo número de valores muestrales 5, se trata de un diseño balanceado. 4. Interacción. A continuación aparece una gráfica de interacción general con Minitab, porque representa los pesos de álamos cultivados en terrenos diferentes, terreno 1 y terreno 2, con diferentes tratamientos. Ningún fertilizante y riesgo.
¿Qué sugiere esta gráfica acerca de la interacción entre los dos factores? Hay un efecto de interacción porque las dos líneas no tienen el mismo patrón sobre las diferentes categorías en el eje horizontal. Interpretación de la pantalla de resultados de una computadora. En los ejercicios 5 a 7 utilice la pantalla Minitab, que es el resultado de la estatura de 32 hombres y 32 mujeres elegidos al azar, incluidos en el conjunto de datos 1 del apéndice B. La variable del género que aparece en el renglón tiene dos valores, hombre-mujer, y variable de la edad. ¿Qué aparece en la columna? Consiste en dos grupos de edades, menor de 30 y más de 30 años. Utiliza un nivel de significancia de 0.5 para someter a prueba la hipótesis. 5. Efecto de interacción. Somete a prueba la hipótesis nula de que las estaturas no se ven afectadas por una interacción entre género y el grupo de edad. ¿Qué concluye? El valor P es igual a 0.625. El valor de P es menor que el nivel de significancia. Entonces rechaza la hipótesis nula. P es igual a 0.625 mayor a 0.05. No rechaza la hipótesis nula. No hay evidencia suficiente para rechazar que no haya efecto de interacción entre las variables. Efecto del género. Suponga que las estaturas no se ven afectadas por una interacción entre el género y el grupo de edad. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación que el género tiene un efecto sobre la estatura. Valor P es obtenido de la salida como P es igual a 0.000. Si el valor P es menor que el nivel de significancia, entonces rechace la hipótesis nula. P es igual a 0.000 menor a 0.05. No rechace la hipótesis nula. La evidencia es suficiente para apoyar el reclamo. El 7. El efecto del grupo de edad. Suponga que la estatura no se ven afectadas por una interacción entre el género y el grupo de edad. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que el grupo de edad tiene un efecto sobre la estatura. El valor P es obtenido de la salida como 0.091. Si el valor P es menor que el nivel de significancia, entonces rechaza la hipótesis nula. P es igual a 0.091 mayor a 0.05. No rechace la hipótesis nula. La evidencia no es suficiente para apoyar el reclamo. Interpretaciones de una pantalla de resultados de computadora. En los ejercicios 8 a 10, utilice la pantalla Minitab, que es el resultado de las siguientes mediciones de lesiones en la cabeza de maniquíes utilizados en pruebas de choque de automóviles. Las mediciones están en unidades y criterio para determinar una lesión de la cabeza en la cabeza por las siglas de Head Injury Condition y corresponden a los mismos automóviles utilizados para la tabla 2-3. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación enunciada. Tenemos aquí los siguientes datos. 8. Afecto de interacción. Someta a prueba la hipótesis nula de que
las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóviles extranjero nacional y el tamaño de automóviles compacto, medianos y grandes. ¿Qué concluye? El valor P es obtenido de la salida como P es igual a 0.281. Si el valor P es menor que el nivel de significancia, entonces se rechaza la hipótesis nula. P es igual a 0.281 mayor a 0.05. No rechace la hipótesis nula. No hay evidencia suficiente para rechazar que no hay efecto de interacción entre las variables. Efecto del tipo. Suponga que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre los tipos de automóviles extranjeros, nacionales y el tamaño del automóvil compacto, mediano, grande. Existe suficiente evidencia para someter la afirmación de que el tipo de automóvil tiene efecto sobre las mediciones de lesiones en la cabeza. El valor de P es igual a 0.159. Si el valor P es menor que el nivel de significancia, entonces se rechaza la hipótesis nula. P es igual a 0.159 mayor a 0.05. No rechaza la hipótesis nula. No hay evidencia suficiente para sustentar la afirmación. 10. Efecto del tamaño. Suponga que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de automóvil extranjero, nacional y el tamaño de automóvil compacto, mediano y grande. Existe suficiente evidencia para someter la afirmación de que el tamaño del automóvil compacto, mediano, grande tiene un efecto sobre las mediciones de lesiones en la cabeza. P es igual a 0.655. Si el valor de P es menor que el nivel de significancia, entonces rechace la hipótesis nula. P es igual a 0.655 mayor a 0.05. Rechace la hipótesis nula. No hay evidencia suficiente para sustentar la afirmación. Interpretación de una pantalla de resultados de computadora en los ejercicios 11 a 13. Utilice la pantalla de Statistic que resulta de las medidas de autoestima incluidos en la siguiente tabla. Los datos fueron tomados de Rich Lowry y se basan en el proyecto de un estudiante de Vassar College, supervisado por Janai Morrow. El objetivo del proyecto era el de estudiar la relación entre los niveles de la autoestima de los sujetos y su percepción de la autoestima de otras personas que se describen en una materia escrita. Los niveles de autoestima se midieron utilizando el intervalo de autoestima de Copernic, y la prueba funciona bien aun cuando datos tienen un nivel de medición ordinal. Utiliza un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación enunciada. Efecto de interacción. Somete a prueba la hipótesis nula de que la medición de la autoestima no se ven afectada por un intervalo por una interacción entre la autoestima del sujeto y la autoestima de la otra persona. ¿Qué concluye? Bueno, vamos a ver. El valor de P es menor que el nivel de significancia, entonces rechace la hipótesis nula. P es igual a 0.2132 menor
mayor a 0.5, no rechace la hipótesis nula. No hay evidencia suficiente para rechazar que no hay efecto de interacción entre las variables. Efecto de la otra persona. Suponga que las mediciones de la autoestima no se ven afectadas por una interpretación entre la autoestima del sujeto y la autoestima de la otra persona. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que la categoría de otra persona baja a alta tiene efectos sobre las medidas de autoestima. Si el valor de P es menor que el nivel de significancia, entonces rechace la hipótesis nula. P es igual a .0291 menor a 0.5 a .05. No rechace la hipótesis nula. La evidencia no es suficiente para apoyar el reclamo. 3. Efecto del sujeto. Suponga que las mediciones de la autoestima no se ven afectadas por una interacción entre la autoestima del sujeto y la autoestima de la otra persona. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que la autoestima del sujeto baja, media, alta tiene un efecto sobre las mediciones de la autoestima. P es igual a 0.0291. El valor de P es menor que el nivel de significancia. Entonces rechace la hipótesis nula. La evidencia no es suficiente para apoyar el reclamo. En los ejercicios 14 y 15, utilice el programa de cómputo o una calculadora TI 8384 Plus para someter la relación de análisis de varianza de dos factores: niveles de colesterol. La siguiente tabla lista niveles de colesterol medidos provenientes del conjunto de datos 1 del ejercicio B. Se ven afectados los niveles de colesterol por una interacción entre el género y la edad. Se ven afectados los niveles de colesterol por el género. Se ven afectados los niveles de colesterol por la edad. Aquí tenemos nuestros datos de militar. Esto es nuestro p-value y nuestro f-value. Vamos. P es igual a .076. Si el valor de P es menor que el nivel de significancia, entonces rechace la hipótesis nula. Bueno, P es mayor al nivel de significancia, no rechace la hipótesis nula. No hay evidencia suficiente para rechazar que no hay efecto de interacción entre las variables. El valor de P de afecto de la muestra es obtenida de salida como .169 mayor al nivel de significancia. No rechace la hipótesis nula. No hay evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que hay efectos sobre la muestra. El valor de P del efecto de las columnas es obtenido de salida como .480. Si el valor de P es menor que el nivel de significancia, entonces rechace la hipótesis nula. P es igual a .482 mayor a 0.05. No rechace la hipótesis nula. No hay evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que hay efectos sobre las columnas. Experiencia de panecillos. A continuación se presentan las calificaciones de panecillos otorgadas por expertos. De acuerdo con datos de Minitab, los diferentes panecillos se hornearon con o sin un ingrediente adicional y se utilizaron diferentes cantidades de suero de leche. Las calificaciones se ven afectadas por una interacción entre el uso del ingrediente adicional y la cantidad de suero de leche. Las calificaciones se ven afectadas por
el uso de ingredientes adicionales. Las calificaciones se ven afectadas por la cantidad de suero de leche. Ok. Aquí tenemos que nos dio inventar. El valor de P de la interpretación es obtenido de la salida como .000. Si el valor de P es menor que el nivel de significancia, entonces rechace la hipótesis nulas. P es igual a 0.000 menor a 0.05, rechace la hipótesis nula. Hay evidencia suficiente para rechazar que no hay efecto interacciones entre las variables. Okay. ANOVA de dos factores. Transformaciones de datos. En el ejemplo 1 se ilustra el uso de una ANOVA de dos factores para analizar los datos muestrales de la tabla 12-3. ¿De qué manera se ven afectados los resultados en cada una de las siguientes cosas? A. Se añade la misma constante de cada valor muestral. Cada valor muestral se multiplica por la misma constante distinta de 0. Se transpone el formato de la tabla de manera que se intercambian los factores de renglón y de columna. Se cambia el primer valor muestral de la primera celda de manera que se convierte en un valor atípico. Ok, vamos a leer las respuestas. Bueno, vamos a empezar con A. Se añade la misma constante a cada valor muestral. El análisis de varianza de dos vías se basa en la medida de la varianza y la medida de variación no se ven afectados por la constante añadida, por lo que el análisis ANOVA de dos vías no se ven afectados. Cada valor muestral se multiplica por el mismo constante distinta de 0. El análisis de varianza de dos vías se basa en la media de variación y la media de variación SS-MS, que multiplican por la misma constante distinta de 0. El cuadrado como el valor de los datos, pero el valor de P permite inalterado. Se transforma el formato de la tabla de manera que se intercambien los factores de renglones y de columnas. Las dos primeras en el análisis de varianza de dos vías se intercambian si las columnas y las filas se intercambian, los valores restantes permanecerán sin afectar. D. Se cambia el primer valor muestral de la primera celda, de manera que se convierte en el valor atípico. A todos los valores en el análisis de varianza de dos vías se verán afectados por el valor atípico, ya que la probabilidad de un efecto de interacción aumentará. Ok, de mi parte sería todo. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.